Muy buenos días, Dios les bendiga. Un nuevo día, una nueva mañana, una nueva oportunidad para iniciar el día buscando de Dios. El día de hoy quiero compartirles una palabra relacionada con los afanes de este siglo. Vamos a estar compartiendo unos versículos, algo muy puntual, pero es un tema muy interesante. Entonces vamos a dar inicio devocional para el día 24 de noviembre de 2022. Se nos acabó el año. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2: no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Resulta que la mentalidad del ser humano en este momento, como el príncipe de este siglo que es Satanás, o sea, el príncipe del mundo, el que está administrando de forma transitoria el mundo de Satanás, él se ha encargado de embotar nuestra mente, de nublar nuestra mente, es decir, como de cegar ese entendimiento a la palabra de Dios. Dice que es necesario que un ser humano, para poder entender la voluntad de Dios, la cual es buena, es perfecta y es agradable, debe renovar ese entendimiento. Eso es lo que leíamos en Romanos 12:2. En, en Mateo 13, perdón, en Segunda de Corintios 4:4 nos da algo más sobre lo que estoy compartiendo. Y es que dice que en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas veces Satanás no necesita que tú estés en pecado. Necesitas es que tú no quieras simplemente escuchar de Dios, que todo lo de Dios te dé fastidio. Cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dos versículos atrás dice que habla sobre la conciencia, sobre nuestra mente y sobre nuestros pensamientos que han sido encubiertos. En otro pasaje bíblico dice que a causa de la maldad que hay en el corazón y del pecado que hay en la humanidad, Dios entregó nuestros corazones y nuestras mentes a unos pensamientos reprobados. O sea, reprobado es no aceptado. Entonces Dios dice, bueno, estos seres humanos no quieren escuchar de mí, no quieren aceptarme. Listo. Yo los entrego para que Satanás les cauterice esa mente, les cauterice esos pensamientos. Cuando les vayan a hablar de mí, pues no quieran. No sea que teniendo oídos oigan, ¿sí? Teniendo ojos vean, tengan entendimiento, se arrepentan de sus pecados y yo los sane. Entonces lo que hay es una oposición demoníaca para que la humanidad no llegue a los pies del Señor. En Mateo 13 hay una parábola que es la parábola del sembrador. En esta parábola del sembrador, el Señor Jesús le está contando a la gente, les enseña por medio de parábolas y les está diciendo, el sembrador salió a sembrar una buena semilla y alguna de las semillas se cayó en el camino, otra parte de la semilla cayó encima de piedras, otra parte de la semilla cayó en medio de cardos y espinos y otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Y así era que predicaba Jesús en parábolas. Entonces los discípulos de Jesús lo llaman aparte y dicen, venga Señor, pero ¿usted por qué le habla así tan raro a la gente? Y Jesús le dice, lo que pasa es que no a todos les es regalado el entendimiento, la revelación de la palabra. A ellos les hablo en parábola para que oyendo no oigan, teniendo ojos no vean, ¿sí? Aunque tengan mente no entiendan, pero a ustedes les es revelada la palabra del Señor y se las explicó. Entonces le da a entender a sus discípulos que la semilla es la palabra de Dios, que la tierra en la que cayó, en la que cayó la semilla era fértil
Y esa semilla de la palabra de Dios dio fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Pero cuando explica la semilla que cayó encima de la piedra, dice que la semilla que cayó en la piedra, abrió el cascarón de la semilla, pero al no encontrar tierra, no echó raíz y murió. Al caer en medio de cardos y espinos, entonces pasa lo que leíamos ahorita. Dice que eh, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra y se hace infructuosa. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los afanes de este siglo. Ya explicamos lo que es la mentalidad reprobada. Resulta que los afanes de este siglo es todo aquello que nos mantiene ocupados de forma física y de forma mental. ¿Cuáles serán esos afanes que nos mantienen ocupados en forma física y en forma mental? Entonces, un afán de cualquier ser humano en este siglo, y cuando dice ese siglo, pues estamos hablando del momento en el que estamos viviendo, es el trabajo. Otro afán de este siglo es el dinero. Otro afán que puede tener un buen hombre de casa es su esposa o la mujer su esposo. Quizá nos afanamos por nuestros hijos, nos afanamos por nuestro estudio, enfrascado en responsabilidades, ¿cierto? El afán de nosotros es cumplir con nuestras responsabilidades terrenales, llevar el sustento al hogar, producir, montar un negocio, buscar otra fuente de ingresos, ¿cierto? Y estamos concentrados en esto. Hay otros afanes que ya se van por el lado del ocio, otros que ya son muy fijos, como los que ya nombraba. Otro afán puede ser el estudio, el afán por la comida. Quizás hay personas que no trabajan ni siquiera por tener abundancia sobre abundancia, sino que lo que están trabajando les da apenas para comer. Y es ese afán por la comida que los desespera y les mantiene la mente y obviamente su tiempo físico ocupado. Pero hay otros afanes en este siglo que se nos van en avaricia, se nos van en tiempo perdido, como es el Facebook, el Netflix. De pronto hay mucha gente pegada al WhatsApp, quizás a causa del mismo trabajo, no sé. El Instagram, otros afanes de este mundo, entonces el deporte, ya sea por estar viéndolo por televisión o practicándolo uno mismo. Hay otras personas que su afán es siempre es estar viajando, quizás por negocio, quizás porque tienen los recursos para estar viajando y eso les absorbe en todo momento. Escúchame un momento. Con todo esto, todo lo que marca los afanes de este siglo es en tiempo. Entonces, el enemigo, es el adversario, Satanás, muchas veces no necesita que tú estés en pecado. Es lo que a él le basta solamente con que tú no tengas tiempo para buscar de Dios, con que tú no tengas tiempo para renovar tu entendimiento, con que tú no tengas tiempo para buscar de Dios. De tal manera que con ese término de tiempo, entonces nuestra mente se encierra en la frase de no tengo tiempo para buscar de Dios. Y por esta frase, muchas personas triste y lamentablemente recapacitan. Es cuando los alcanza una enfermedad, cuando los echan del trabajo, cuando les llega alguna escasez en dinero. Entonces, si la excusa era que no tienen tiempo para buscar de Dios por el trabajo, entonces de repente se quedan sin trabajo. ¿Y ahora qué excusa tienen? Si la excusa para buscar de Dios es porque está muy ocupado en los afanes del mundo y cae en cama en un hospital. Cuando usted está en el hospital, usted puede ser la persona más importante del país, pero si usted está en el hospital, hasta el celular le pueden quitar. Y ahí lo mantienen en la cama todo el día. Ahí tiene tiempo para buscar de Dios, ¿cierto? Nosotros le cumplimos a todo en este mundo, a todos esos afanes, a todo lo que sea de lo terrenal, pero para Dios no tenemos tiempo y no sacamos tiempo. Dice, le dijo el Señor Jesús en el Imperio Romano, cuando Él fue hecho hombre, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Le preguntaron que si teníamos que pagar impuestos.
de pronto eran altos. Y Jesús le dijo, déjenme ver con qué están pagando ustedes acá sus responsabilidades, con qué pagan su afán diario o semanal o mensual de este mundo. Y le mostraron una moneda con la cara del César. Y él dijo, pues la respuesta a que si deben o no deben pagar impuestos es den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y ya, fácil. Entonces, ¿qué es darle a Dios lo que es de Dios? Dijo el Señor Jesús cuando le preguntaban, hay 10 mandamientos principales y fuera de eso está la ley de Moisés, pero ¿cuál es más importante de todos para cumplir? ¿Cuál es el más grande? Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios, amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el Jesús se iba a ir y después se volvió y dijo, y hay un segundo gran mandamiento y es, así como te amas a ti, como amas al Señor, amarás a tu prójimo, al que te rodea. Entonces, al Señor, dale tu corazón. Al Señor, anhélalo, deséalo. Haz que el Señor sea parte de tu vida. Hazlo socio de tus proyectos. Yo no te estoy diciendo que no trabajes, que no respondas con tu esposa, con tus hijos, que no respondas con tus deportes. Yo no te estoy diciendo que no te distraigas un rato en redes sociales, en videojuegos, pero coloca al Señor en primer lugar. Dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que tú necesites, anheles, desees, te será dado por añadidura. Padre, oramos a esta hora por la vida de cada una de las personas que se han conectado por videollamada, por este Facebook Live, por aquellas personas que van a ver el video posteriormente, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes en el listado de nuestras actividades diarias a ponerte en primer lugar, a ponerte como prioridad, papá, a sacar ese espacio para ti, para el dueño de todo, y a pedirte, Señor, y a pedirte, y a pedirte, Señor hermoso, precioso, maravilloso, que hagas tu obra en nuestras vidas y nos ayudes a guardarte en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús, amén.